En el segundo encuentro de esta emisión me traslado a la Oficina Nacional de Defensa Pública, en donde estaré conversando con un defensor público que ha fijado su trayecto al éxito con mucha dedicación y empeño. Esto y mucho más a continuación en Encuentro Jurídico. Y como lo prometido es deuda, en este momento me encuentro en la Oficina Nacional de Defensa Pública con un defensor público que ha asumido un papel muy importante en los últimos años en nuestro país, del cual estoy muy orgullosa, pues a pesar de su discapacidad, es un ser humano que ha logrado posicionarse en un lugar importante y también pues desarrollar su actividad diaria con mucho empeño y mucho esmero. Él es Roberto Carlos Quiroz Canela en Encuentro Jurídico. Bienvenido, Roberto. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yo sí me alegro de eso. Estoy muy orgullosa de recibirte esta noche en Encuentro Jurídico. Sé que tienes una discapacidad, nos vas a contar un poquito acerca de eso, y también sé que eres un hombre sumamente trabajador, luchador, y que todos los días se levanta con un propósito en la vida muy firme, que es el de servir. Cuéntanos. Eso es así. Lo de la discapacidad, como ponías el tema, aparentemente no la tengo, porque el que ve mis ojos diría que no soy no vidente. Eso pero sí, soy no vidente. Al día de hoy no veo nada, pudiera decir. Solo las cosas que toco, que escucho, es decir, lo que a través de los otros sentidos yo puedo percibir. Es mejor que si viera. Sí. En cuanto a levantarme diario con un nuevo propósito, sí, mi propósito ha sido siempre de servir. Ese lema que dicen que hay que vivir para servir, yo todos los días me levanto dándole gracias a Dios porque me da la vida, y dándole gracias a Dios porque me ha permitido desarrollarme dentro de la carrera que yo hice en este país. Es un tanto difícil tú graduarte de una carrera y que posteriormente no puedes ejercerla. Gracias a Dios yo estoy haciendo lo que me gusta, que es el ejercicio del derecho, en este caso el derecho penal, y estoy en eso a diario, en la Oficina Nacional de Defensa Pública, que pudiéramos decir que es el bufete más grande que hay en este país en materia penal. Definitivamente yo entiendo que todo con esfuerzo se puede lograr, pero me informo de que no naciste con esta discapacidad. ¿Cómo manejabas las clases? Supongo naturalmente que oral. ¿Cómo fue ese trayecto de entrar a la universidad y lograr esos méritos que has logrado con esta condición? Hasta los 17 años tuve algo de visión. Es una enfermedad progresiva, retinitis pigmentosa, va paulatinamente desarrollándose hasta que tú terminas de perder la totalidad de la visión. Las clases en principio, como tenía un poco de visión, me podía ayudar un poquito, pero siempre utilicé las grabaciones, la lectura de los compañeros, y eso me permitió hacer la carrera. De lo que has podido ver en tu carrera, lo primero es que me gustaría saber por qué decides ser defensor público. ¿Qué te llamó la atención para lograr dedicarte a esto que es tan difícil? Porque la gente a veces siempre hace especulaciones de lo que significa ser defensor público. Por eso quiero que le des una pincelada del término y de la función que desempeña un defensor público en nuestro país. El defensor público es la persona que defiende a todo aquel que tiene conflicto con la ley penal. Decirlo así se ve bonito. Sí. Pero decirte que el defensor público defiende delincuentes no se ve tan bonito, porque realmente se presume la inocencia de toda persona. O sea, entonces no sabemos si a quien estamos defendiendo ciertamente es un delincuente. O sea, el defensor público es la persona que defiende a toda persona que no tiene abogado o que no puede pagar abogado, para entendernos, porque así mismo lo dice la visión de la defensa pública, que es defender, asesorar y asistir a todas las personas que no tienen abogado, que no tienen recursos para pagar abogado. ¿Por qué me decidí por ser defensor público? O sea, si honestamente yo te digo, cuando yo terminé la carrera, no tengo una familia que yo pueda decirte, bueno, yo me voy para donde mi primo, que tiene un bufete de abogado y me va a dar la oportunidad.
yo era operador de central en la Suprema Corte de Justicia, o sea, yo cogía teléfono, ese era mi trabajo. Y vi como una gran puerta abierta y que para todo aquel que se recién gradúa también sería una gran oportunidad la Oficina Nacional de Defensa Pública. Dije, pero aquí tengo la oportunidad de yo ejercer mi carrera y a la vez de dar un servicio a la sociedad. Diría vocación, posiblemente en el momento que entré no sé si tenía la vocación suficiente para asumir el rol que debe de asumir un defensor público. Había que esperar que yo tomara la posición y ver si ciertamente yo tenía vocación para desarrollar ese trabajo. Ya durante 6 años, es decir, hablamos de unas 20.000 horas de litigación, hoy yo me siento con la vocación suficiente para el trabajo que realizo. Sí. ¿Cómo te diste cuenta que esa era la misión que querías desempeñar? ¿En qué momento fue que dijiste, bueno, me topé con este caso, me interesa, me gusta, me apasiona? Porque más adelante vamos a hablar acerca de lo que son los servicios que ofrecen aquí en la Oficina Nacional de Defensa Pública. Lo que pasa es que en defensa pública tú puedes estar motivado por un caso u otro caso, pero todos los casos tú buscas la forma de crear, porque el abogado tiene que ser creativo, de tú crear una estrategia que del caso menos interesante tú puedes hacer el caso más interesante, porque es una estrategia que tú vas a elaborar y que tú la vas a proponer a personas, abogados, jueces, que posiblemente ni se imaginaban que tú ibas a salir con tal o cual teoría, del caso más insignificante que tú te puedas imaginar. Los servicios que ofrecen ustedes aquí a las personas que se ven en conflicto con la ley, de todos esos que ustedes manejan a diario, lo que son más común, vamos a hablar un poquito acerca La de eso. defensa pública en materia penal se lleva todo tipo de casos: violación, robo, droga, lavado de activos, violación a la ley de tránsito, todo lo que es penal, secuestro, todo lo que es penal. Los servicios que ustedes ofrecen aquí a las personas que de alguna manera se ven menoscabados por un derecho, o por así decirlo, que necesitan socorrerse de la justicia, ¿tienen ustedes algún tipo de requisitos? ¿Hay que llenar papeles? ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, si vamos a hablar de una violación, ¿qué hago? Tengo una persona que fue violada, por así decirlo, ¿viene aquí directamente o hay que agotar un proceso en el tribunal antes de? Mira, para apoderar defensa pública, lo primero es que la persona lo que necesita es tener conflicto con la ley penal, estar señalado como posible autor o cómplice de un hecho punible y no tener abogado. La defensa pública, el servicio se lo da, que ahí es donde viene un poco la crítica, al imputado, a la persona que ha cometido el hecho, que se presume que cometió el hecho. O sea, la defensa pública hasta este momento no representa a la víctima. Hay un servicio que da el Ministerio Público, que es en protección a la víctima. La defensa pública solo defiende a las personas, a los imputados, los que están señalados como los posibles autores del hecho punible. Requisito de formalidad solo es que cuando la persona llegue al tribunal o un familiar vaya a la oficina, pueda justificar que él no tiene abogado. Con eso solamente se está apoderando defensa pública. Pero no va a depender si no tienes recursos. Deben ser dos condiciones: que no tenga abogado y que no tenga recursos, o que no tenga abogado y tenga alguna herramienta para poder costear, lo que significaría tener un defensor. No, aquí la única situación es que no tenga abogado o que no tenga recursos. Combinado. Sí, no. Oye, mira, te explico. Tú tienes dinero para pagar un abogado, pero tú quieres servicio de defensa pública. No se te puede negar el servicio. Tú quieres un defensor público y no tienes para pagar abogado, igual hay que ponerte un defensor público. Bien. O sea que ahí esa parte pues va a depender de que se den esas condiciones. Así es. Me imagino que te toparás con personas que te dicen, eres el defensor de aquellos que cometen delitos. ¿Te ha tocado defenderte de ese tipo de situaciones, acusaciones? ¿Te has sentido en algún momento mal por algo parecido? Bueno, sabes que la gente siempre habla y sí ha tocado en los mismos pasillos que a uno se lo dicen en la cara, que uno defiende delincuentes. Sin embargo, estamos haciendo un papel frente a la sociedad y uno lo que busca es hacer el papel bien, porque esto es un teatro, pudiéramos decirlo, en la parte técnica profesional que ejerce un defensor, que es la litigación
en los tribunales, en ese diario vivir que estamos, si se quiere, haciendo una obra de teatro en la que el Ministerio Público hace un papel, el defensor hace otro papel y los jueces hacen otro papel. Evidentemente que el papel que hace el defensor es el papel de la oveja negra, porque le toca defender a las personas que la sociedad no le ha permitido ser diferente. Entonces es difícil cuando te toca defender a alguien que está acusado de una supuesta violación y tú logras un buen resultado, es decir, que te descarguen una persona por una mala investigación que se hizo y que luego afuera en los mismos pasillos te digan que tú soltaste un delincuente. ¿Te ha tocado en algún momento precisamente lo que me acabas de anotar, que es una persona que fue acusada de un delito, demostrar que no lo cometió? ¿Cuál ha sido esa satisfacción personal que has tenido? Como profesional a diario, porque cuando tú, una persona que está sometida por un supuesto incesto, tú logras que le varíen la medida, oye bien, incesto, que le varíen la medida, sí, o que le descarguen en un tribunal, como profesional para ti es una satisfacción grande, porque estamos hablando de uno de los delitos más subjetivos. Cualquier persona que esté sindicado como posible autor de una agresión sexual, por decir, la gente lo ve diferente. El mismo juez cuando llega posiblemente le dé prisión preventiva por simples indicios. Entonces cuando tú logras un buen resultado en favor de una persona que está sindicada en uno de los delitos más graves, tú tienes una satisfacción como profesional grande. ¿Cuáles han sido esos casos que podemos mencionar que a tu criterio te han causado más impresión, de situaciones que han llegado aquí y esa experiencia que te han dejado? Que tú dices, bueno, es imposible poder demostrar que esta persona es inocente, pero al final viste ese caminito que te abrió las puertas para poder salir a camino con un caso delictual. Mira, aquí defensa pública, como uno no se puede negar como defensor, salvo que haya algún interés contrapuesto entre el imputado y la teoría que como defensa yo puedo proponer, no me puedo negar a ningún caso. Y he tenido casos de todo tipo penales, violación, drogas, robo, y como dicen los americanos, muchas veces llegan casos que son one side, que desde el primer día tú sabes que hay una condena. Esos casos son los que más te permiten tú jugar con la creatividad y tú llegarte a un caso que está tipificado como un asesinato y tú de repente desarrollar una teoría, una estrategia que te permite establecer ese caso que vino como asesinato, tú llevarlo a una excusa legal de la provocación. Es decir, que de 30 años que podía purgar esa persona por ese asesinato, tú llevarlo a que lo condenen a 2 años porque propusiste una excusa legal de la provocación y te la cogieron. O sea, hay cosas como esas, eso no suceden a diario. ¿Ustedes son elegidos por concurso? De alguna manera, como hablábamos antes de iniciar la entrevista, te preguntaba Roberto, pero aquí ustedes no lo eligen por alguna afinidad política. Aquí hay que estar preparado, hay que tomar un examen para pertenecer a la Oficina Nacional de Defensores Públicos. ¿Cómo manejan esto aquí? Así es. Antes que pertenecíamos al Poder Judicial directamente, con frecuencia se hacían concursos para fortalecer la defensa pública. Desde que inició en el 2013 se han realizado unos 8 o 10 concursos. Son concursos de oposición donde se da un examen escrito, un examen oral, y si cumpliste con ambos exámenes, o sea, satisfactoriamente cumpliste con la nota requerida, entra a la Escuela Nacional de la Judicatura. Allí va a entrar por un espacio de 1 año. 9 meses en la escuela y 3 meses de pasantía en los tribunales a desarrollar lo aprendido. Luego de ahí ya tú tienes asegurado un puesto como defensor público, pero tienen que cumplir obligatoriamente con esos pasos requeridos. O sea, no importa que yo sea hijo de un senador, de un diputado, si yo no cumplí con el examen de oposición, el concurso de oposición que se hace, más el tiempo que debo durar en la escuela, yo no voy a ser defensor público. ¿Cuántos defensores públicos aproximadamente hay en esta oficina? Aquí en el Distrito Nacional hay 30 defensores públicos. ¿Y las otras que podemos mencionar No, a nivel nacional hay 182 defensores públicos al día de hoy, más algunos abogados de oficio que dan servicio en lugares donde no hay defensa pública, por ejemplo Constanza, El Ceibo, lugares así, que hay tribunales de primera instancia, pero que la defensa pública no ha podido abrir oficina. ¿Cuáles son los días que aquí hay más actividad de la semana? ¿Trabajan de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Eso, ¿en qué horario específicamente? Defensa pública como oficina trabaja de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Sin embargo, los tribunales comienzan a las 9 de la mañana
pero no se sabe a qué hora terminan. Yo he Claro. tenido audiencia hasta las 10, 11, 12 de la noche. Entonces, al otro día, a las 8 de la mañana, de nuevo, conocer procesos. La oficina, 8 de la mañana, 4 y media de la tarde, en la parte administrativa. Ahora, en la parte procesal, en los tribunales, desde las 9 de la mañana hasta que haya audiencia. ¿Los estudiantes vienen a hacer pasantías aquí? Con frecuencia. Con frecuencia. De diversas universidades. Unicaribe, APEC, OIM, la UAS, Pucamaima. Con frecuencia están estos jóvenes ayudando a los defensores a hacer teorías de caso, a subir a las vistas de medida de coerción. Y entiendo que la experiencia que se llevan es muy buena porque vienen a ver una parte viva, práctica, así es, de lo que y a desarrollar las teorías que han aprendido y a ver la realidad, porque muchas veces un profesor te dice algo Sí. que posiblemente el juez cuando venga aquí dice, bueno, eso lo dice el libro. La realidad es esta. Definitivamente estoy muy orgullosa de que me permitas estar hoy en tu oficina hablando de todo esto que es la Defensoría Pública aquí en República Dominicana. Yo te felicito muchísimo. Encuentro Jurídico está a la orden para lo que necesites y quiero que antes de despedirnos pues le des un mensaje a la juventud dominicana que en este momento nos está sintonizando. Gracias. Yo me siento agradecido realmente porque haya decidido invitarme a tu programa. Me siento también orgulloso de que personas jóvenes como tú quieran encaminarse por la vía de la comunicación y llevar ese mensaje a aquellas personas que posiblemente no tienen la suerte o la oportunidad de tener la información a tiempo. Jóvenes, la vida está diseñada para las personas fuertes. Diario hay que levantarse a vencer esos pequeños obstáculos que le dan sentido a la vida. Dios te ha dado una mano con 5 dedos que tú puedes tocar diferentes puertas para que un día se abra y tú tengas la oportunidad, como yo, de que pueda en la vida cumplir con ese rol que Dios manda a uno a esta tierra de servir a la sociedad, servir a la patria. Muchas gracias a Roberto Carlos Quiroz Canela por permitirnos estar hoy en la Oficina Nacional de Defensa Pública. Es defensor público, ha sabido manejar ese cargo con mucho empeño y mucha entrega y nosotros por este día pues nos despedimos. Esto fue Encuentro Jurídico, tenemos una cita la próxima semana de 8 a 9 de la noche por aquí, por Telefuturo Canal 23. Estos son expedientes de Rodolfo Valentín, el defensor internacional interamericano. Hola, Yacare, encantado, un placer. Hola muchachos, ¿tienen muchos papeles? Eso Sí, significa disculpen, mucho trabajo. disculpen Mucho trabajo y la- mucho dinero. Sí, disculpen la informalidad, pero las 24 horas vivimos aquí Trabajando. trabajando, haciendo recursos de apelación, haciendo recursos de oposición. Pero esto sirve de mucha práctica aquí y al lado de Roberto, pues me imagino Sí, que no, porque muchísimo sube- más. Sube todos los días a los tribunales conmigo.